Era octubre de 1994 cuando sucedió el hecho de la violación. Era un día, el amanecer de un día domingo, cuando ella nos dio una llamada en un estado terriblemente de crisis, un shock, explicando que había entrado el dueño de casa en su casa forzando la ventana y la había violado. Estaba totalmente amoratada, ensangrentada y cubierta con una toalla detrás de la puerta de un vecino que lo único que le ofreció de auxilio fue un teléfono a través del cual ella nos llamó. Entonces tuve que llevarla a la policía que queda en la plaza y sentar la denuncia, porque para ironía pedían que ella sentara la denuncia, y así desnuda con una toalla en el cuerpo, toda ensangrentada, debía bajar y escribir la denuncia manuscrita. Observar la cama, los muebles rotos, los vidrios, la sangre, contribuir a juntar las pruebas, recoger sus cosas, hacer su maleta, despacharla. De esta manera empezó esta historia que no debe repetirse nunca. El caso MZ, un caso paradigmático ocurrido acá en Cochabamba con una joven extranjera que vino a trabajar para Naciones Unidas y que tuvo la desgracia de alquilar el departamento en un lugar que le garantizaba su seguridad y que sin embargo fue precisamente el hijo del dueño de casa quien, aprovechando el acceso libre que tenía al inmueble, ingresó a altas horas de la noche, casi al amanecer, y procedió a violarla de la manera más brutal. Los momentos de las denuncias, las declaraciones fueron muy duros en una sociedad tan pequeña donde el agresor y la familia del agresor se hacía presente. Y la policía pudo recabar absolutamente todas las pruebas, y es más, el agresor se llevó una huella en la cara, en el rostro, producto de un golpe que le dio ella con una botella. Sin embargo, todas esas pruebas no sirvieron para el sistema de justicia boliviano. Una sentencia realmente más simbólica que real. Y, sin embargo, tanto para la Corte Superior como para la Corte Suprema de Justicia, estos elementos de prueba que se acumularon no fueron suficientes. Era hijo de un poderoso político del país y el hermano era vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Había todo un andamiaje de protección a él. Acá fue absolutamente claro que tuvo muchísima influencia el hecho de que el sujeto sea un individuo de mucho poder económico, mucho capital social, porque era hijo de una familia conocida, hermano de un empresario, dirigente de la Federación de Empresarios de Bolivia. Entonces, obviamente, eso influyó para que la justicia boliviana no tenga ningún temor de ser inclusive denunciada ante tribunales internacionales como lo hicimos. El caso de Meseta, la forma como había sido procesado a nivel interno, era probablemente una de las pruebas más contundentes que alguna vez había estado en manos, por lo menos de Segil, respecto del patrón discriminatorio de respuesta del Estado, de un Estado, en este caso a través de la actuación de su Poder Judicial. No estaba respondiendo como debía frente a las denuncias de violencia sexual por parte de las mujeres. Y por eso esos casos quedaban en la impunidad. Que en Bolivia el patrón, como en muchos otros países del continente, el patrón de violencia de género es muy alto, entonces resta mucho por ser hecho,
y estos eventos, estas situaciones como las que se han planteado con el caso de Meseta, abren posibilidades bien importantes para revisar y disparar nuevas políticas públicas y nuevas acciones estatales tendiente a hacer lo que el Estado está obligado a hacer, que es el cumplimiento pleno de los derechos protegidos en los tratados internacionales. El caso llega a la instancia de admisibilidad y con posterioridad a esa instancia la Comisión Interamericana consulta a las partes sobre su voluntad de iniciar un proceso de negociación y efectivamente se llega a ese acuerdo que se firma en el año 2008 y esa es la situación actual. Todavía estamos trabajando en el cumplimiento del informe. El informe este acuerdo de solución amistosa no se cumplió todavía totalmente. El caso de Meseta es un caso que representa la realidad que vive las mujeres en Bolivia y especialmente el 90% de las víctimas de violencia sexual que quedan sin respuesta de la justicia. Lo primero que debemos hacer es procurar restablecer la verdad, porque sobre la verdad podremos construir justicia. Después del caso de Meseta, el Estado boliviano reconoció que efectivamente el órgano judicial había fallado. Hay que hacerlo presente para que no le pase a ninguna otra joven que sufra una violencia sexual que lo calle. Es un problema que afecta a las víctimas, pero también afecta a las familias, también afecta a la sociedad. Un caso para las miles de Marías que nunca harían un juicio. Yo quisiera decirles a las mujeres que han guardado el silencio sobre la violación que deberían hablar. O sea, no es posible, creo que no es imaginable. Para mí, en ese momento, con 30 años, aquello era una cosa de terror. Aquel día que fuimos al forense había que esperar entre cadáveres y cadáveres vivientes. Me duele, me conmueve a 18 años de hablarlo, me acompañan mis miedos sobre ese proceso. Siento que un hecho como ese no puede quedar impune. Yo misma, como persona y mujer, creo que la justicia es posible. Si la justicia falla, por lo menos la sociedad no tiene que fallar, tiene que señalar con el dedo a los violadores.